Bueno, entonces, la pregunta es, justamente, si podemos estudiar, leer Primera de Pedro para ver si hay versículos o palabras apócrifas en Primera de Pedro. Entonces, ¿por qué viene la pregunta? Porque Dios nos anunció lo que pasaría con su palabra, con la Biblia, y nos dio una tarea para hacer. Como leemos en Daniel 8, del 10 al 12, hablando de la obra del hombre de pecado, el líder de la bestia religiosa, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra el Mesías príncipe, contra Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo, o sea, la obra de Jesús fue quitada por el hombre de pecado. Y el lugar santuario fue echado por tierra. ¿Cómo echó por tierra el lugar santuario donde oficiaba Jesús? Asesinando al pueblo de la iglesia primitiva. Vamos a ver que Pedro lo dice claramente, cuál era el templo de Dios. Y a causa de la prevaricación, el pecado consciente, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, esta es la obra del hombre de pecado. Ahora, y como dice Apocalipsis 11, 7 y 8, porque Dios sostendría su iglesia en el desierto por 1260 años. Y en ese periodo, los dos testigos, o sea, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, darían testimonio en las manos de su pueblo, hasta que ese testimonio se acabara, pasaron los 1260 años y fuera echada por tierra la verdad. Entonces, como dice la profecía que Jesús le anunció a Juan, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, ¿qué quedarían de los dos testigos? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en la ciudad del dragón, donde los encontró Lutero, en donde también nuestro Señor fue crucificado, porque Jesús murió ¿dónde? En el reino del príncipe de este mundo, en donde estábamos nosotros esclavizados, tomando nuestro lugar. No murió en el reino de Dios, murió en el reino del príncipe de este mundo, simbolizado por el atrio del templo. Y Dios le mostró a Anahuay lo que había pasado. Dice, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Entonces nosotros sabemos que la forma en que Roma le dio muerte a la Biblia, a los dos testigos, es cambiando las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de Roma? Cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar su tradición. Y a esa Biblia, la Biblia católica, la Biblia que Lutero encontró en Roma y sacó y le dio a los miembros de la Iglesia Reforma, Jesús la llama los cadáveres. ¿Y qué hay que hacer con los cadáveres? Como dice el mismo Apocalipsis 11, hay que estudiarlos hasta que vuelvan a la vida. Porque la bestia y el falso profeta querrían enterrar los cadáveres y que nadie más los estudie. ¿Y qué regla aplicamos? Es sencillo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Porque el que se aparta de la ley y el testimonio de los profetas no es guiado por Dios. Porque como lo dice el mismo Pablo, los profetas están sujetos a los profetas. Entonces el que se aparta de la ley y el testimonio de los profetas anteriores no es un profeta de Dios. Y si en la Biblia cambiaron las palabras por las palabras de los sabios de Roma, esas palabras no se sujetan a la ley y el testimonio de los profetas justamente del Antiguo Testamento. Así que esa es la regla clara y directa que Dios nos dio, a la ley y el testimonio. Si dicen una cosa distinta, es porque son personas que no tienen conocimiento. Y como Dios le mostró en el Joé, en nuestra Biblia hay palabras de los sabios de Roma que no tienen conocimiento, que reflejaron la tradición de Roma, la tradición pagana de Roma. O sea, el paganismo romano está reflejado en nuestras Biblias. Por eso tenemos que diferenciar claramente la verdad y el error en nuestras Biblias. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en Primera de Pedro. Y vamos a ir leyéndolo entre todos y si alguno ve algo raro o quiere preguntar algo, vamos parando, porque esa es la idea. Ahora, porque el que hizo la pregunta o cualquiera de nosotros puede ver algo y puede llamarle la atención.
Entonces vamos a tratar de ver si eso es bíblico o no es bíblico. La idea nuestra no es cambiar la Biblia, no es cambiar los versículos de la Biblia católica. Simplemente poner sus palabras a la ley del testimonio de los profetas para ver justamente si se apartan o no. Porque hay versículos que en nuestras Biblias fueron cambiados. Pero si la ponemos en el contexto correcto, se entiende correctamente. En forma aislada y puestas en el contexto de las doctrinas de Roma, parecen decir otra cosa o dicen otra cosa. Pero si la ponemos al lado de la ley del testimonio de los profetas, vamos a entender claramente que hay versículos que se pueden entender correctamente. Pero hay otros que son abiertamente contrarios a la Biblia, a la ley del testimonio de los profetas. Entonces vamos a ir analizándolos. Por eso vamos directamente a ver dónde estamos acá. A ver si voy acá. Vamos a 1 Pedro. Entonces, si alguno de ustedes lo quiere empezar a leer, o lo leo yo, y vamos a... Entonces voy a hacer lo siguiente. Empiezo leyendo yo, pero no voy a agregar ningún comentario mío. Analícenlo ustedes, estas palabras, a ver si algo les parece que no es correcto, o algo les parece que tenemos que probarlo a la ley del testimonio. Entonces, pero eso lo voy a dejar en manos de ustedes, no lo voy a hacer yo. Empiezo leyendo yo y después siguen leyendo ustedes. Entonces, 1 Pedro 1:1. Y Pedro empieza así: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa apóstol? Enviado de Jesucristo, ¿no? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, le está dirigiendo su mensaje, ¿quién? A los dispersos, porque había algunos hermanos que habían sido dispersados por las persecuciones en Jerusalén, o había otros que habían sido dispersados por otra causa. Pero está hablándole a los expatriados, o sea, que fueron quitados de su patria y están dispersos en estas partes de Asia Menor. Y le sigue diciendo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense que acá hay algo interesante. No sé si lo notaron. Porque aparece en mayúscula Dios Padre y Espíritu. Porque esto está siguiendo la tradición de Roma. Porque el Espíritu es el Espíritu Santo, que es una persona distinta del Dios Padre de la Trinidad. Ahora, pero cuando nosotros lo leemos, simplemente podemos leerlo si conocemos la verdad según la presencia de quién. ¿Quién es nuestro Dios y nuestro Padre? Como dice Deuteronomio 32, Jehová. ¿Y por qué es nuestro Padre? Porque es nuestro Creador. Entonces, según la presencia de quién? De Jehová. ¿En santificación de quién? Del Espíritu, porque el Espíritu de Jehová el Señor es el que moraba en los miembros de la iglesia primitiva. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? A ver si ustedes me ayudan. ¿Por qué ser rociados con la sangre de Jesucristo? Y acá él dice: elegidos según la presciencia, o sea, la ciencia anterior de Dios, ¿no? Sería algo así. Para obedecer y ser rociados, claro, porque, bueno, por todo lo que estudiamos de la ley de Dios y la ley ceremonial, que en realidad la obediencia del hombre no existe, el hombre no puede obedecer, sino que lo único que puede hacer el hombre es ir a la ley de la gracia. Esto lo estudiamos hace poco. Y la única, digamos, ley que el hombre tiene que obedecer es precisamente la de la gracia, de ir a Dios arrepentido y hacer todo lo que nos enseñaron que había que hacer en el santuario celestial, o sea, mejor dicho, en el santuario terrenal, que siempre la obediencia en realidad está relacionada con lo que tiene que ver con la gracia de Dios y acercarnos a Él mediante su gracia, y que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que ser rociados con la sangre de Él.
¿Qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo? Y es lo que hacía Dios. No, es ser justificado, es la justificación. Ujú, Es de la única forma que podemos ser justificados. ujú. Es ser transformados, hermano Cristian. ¿Sí? ¿Cómo? El ser transformados. Sí, pero esto es lo que es, a ver, como dice, lavan sus ropas en la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 22, ¿no? Y en el tiempo de Israel se rociaba a las personas, pero se preparaba, acuérdense que había una vaca cimarrona que era quemada, que Claro. moría fuera del campamento, y después se mezclaba con agua y con eso se purificaba a las personas, el rito de purificación. Acá está hablando de ser limpiados con la sangre del Cordero, ¿eh? Para obedecer y ser limpiados gratuitamente con la sangre del Cordero. Y sigue siendo gracia y paz os sean multiplicadas. Y sigue siendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona que es hija de Dios, justamente. Bendito quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Fíjense, porque hay, algunas creencias dicen que hay tres personas que son Dios y que son coiguales y coeternas, y que ninguna es hija de otra, pues si las tres son coeternas. Pero ¿qué está diciendo acá Pedro? Bendito el Dios. Ahora, si es Dios de alguien, está hablando de una persona que es un hijo de Dios, pero no otro Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, acá está hablando de Jesucristo hombre. Bendito el Dios y Padre, como decía Jesús, suba mi Padre a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, o como dice Apocalipsis 3:12, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Acá está hablando de Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios y Padre de todos sus hermanos, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿por qué dice nos hizo renacer para una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y porque ahí se concretó. Ujú. O sea, lo otro era todo un símbolo, pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios ahora tiene con qué pagar, y ahora esa promesa que antes era un acto sujeto, digamos, a un acto futuro, ahora con la resurrección de Cristo y con el sacrificio de Cristo, perdón, y la resurrección de Cristo, ahora tenemos la esperanza real, concreta, de que somos salvos por la fe, ¿no? Claro, digamos, todos los judíos siempre fueron salvos por la fe, desde Abel, primero que murió, etcétera, todos somos salvos por la fe. Pero acá está hablando de qué? Algún De la promesa, Oseas 6, 1 al 3. O sea que, ¿alguien tiene la Biblia a mano? Para así no cambiamos, si puede leer Oseas 6, 1 al 3. Oseas 6, del 1 al 1 3. al 3. Venid y volvamos a Jehová, que él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces esa es la promesa, o sea, después al tercer día nos resucitaría, como dice Pablo, nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces esa es la promesa. A ver dónde está la palabra. La que dice Pablo. A ver, acá está. Bueno, ya sigamos adelante, si no nos vamos a desviar.
Entonces, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, como el Pablo dice, nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa esto? Es interesante que ellos hablaban que su tiempo era el tiempo postrero generalmente. Pero también podemos entender lo que Dios anunció. Porque hay algo que se va a manifestar en el tiempo postrero, que nunca antes se vio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Abel venció por la fe y murió. Y su sangre todavía sigue dando testimonio. Jesús murió y en Jesús se vio algo que después se empezó a ver en la iglesia primitiva, pero no se vio del todo. Hay una diferencia, porque Jesús cuando nació es como que nació de Dios, fue engendrado por Dios, como que recibió lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. Y creció hasta ser una planta madura, una planta de trigo madura, y cuando estaba preparado empezó su ministerio, y ahí cuando empezó su ministerio es que recibió la lluvia tardía, que tenía que completar la obra en él. Pero de todos los cristianos, todos nacieron de Dios, los miembros de la iglesia primitiva, pero ninguno recibió la lluvia tardía. Y como Dios le reveló al pueblo adventista, la lluvia tardía solo la van a poder recibir los 144.000 sellados que van a estar sin mancha delante del trono de Dios. Porque todos los cristianos de la iglesia primitiva murieron en el tiempo en el que no había empezado el juicio investigador. Entonces, habían sido perdonados de todos sus pecados de ignorancia, estaban siendo transformados a la imagen de Jesús. Pero había algo que faltaba. Jesús no había confesado su nombre en las bodas y todavía no eran parte de la esposa. Pero la última generación sí. Y en el día de la expiación, el pueblo de Dios va a ser perdonado de sus pecados de ignorancia. Y va a estar totalmente sin mancha delante del trono de Dios. Y por eso Dios va a poder derramar en ellos lo que Él llama la lluvia tardía. Entonces la gloria de Jehová va a estar sobre ese pueblo. Cosa que si estuviera sobre un pecador, no podría vivir. Entonces, lo que se vio en Jesús se tiene que volver a ver en medio de la iglesia cristiana, en el tiempo del fin. Y para eso Dios llamó al pueblo adventista. La promesa es justamente que durante el tiempo predestinamiento del pueblo adventista, cuando las vírgenes fueran despertadas, recorrieran el camino que Dios les mostró en el Juay, y llegaran al final del camino, llegarían a reflejar plenamente la imagen de Jesús, recibirían sello de Dios, serían vencedores, y después confesaría sus nombres en las bodas, y cuando fueran con el Cordero a la batalla, recibirían la lluvia tardía. Entonces, está hablando de esto, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, vamos a ver algunas cosas delante. Primero empecemos por Pablo. Vamos a ver lo que dice Pablo de esto. En Romanos 8. Versículo 8 en adelante. Dice, pues tengo presente, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, en los que vencieron y descansaron se va a manifestar cuando resuciten, pero en los que estén vivos, no. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Entonces, se tienen que ver los hijos de Dios. Y sigue siendo Pablo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque no solo el hombre, su mente y su corazón fue corrompida, sino toda la creación. Porque el príncipe de este mundo se adueñó de todo y corrompió todo. Ahora, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta creación está gimiendo hasta que sea libertad, dice Pablo. Ahora, ¿cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que se tiene que ver? Entonces hay muchas cosas que Dios anunció. Entre ellas, por ejemplo, lo que va a pasar en la última generación, que fue anunciado por medio de Ezequiel. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, en versículo 23. Y esto es lo que tiene que pasar en la última generación, dice Jehová. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, porque no hay otro modo, la profecía se tiene que cumplir. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, esto tiene que pasar, tiene que haber un pueblo que refleje el carácter de Dios, que tenga el nombre de Dios escrito en la frente. Y recién ahí el nombre de Jehová va a ser santificado. Cuando todos puedan ver el carácter de Dios reflejado en sus hijos. Y lo mismo anunció por medio de Isaías. Isaías 60, justamente, habla de lo que va a pasar con ese pueblo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, esa es la promesa. ¿Cuál es la gloria que nosotros ha de manifestarse? La gloria de Jehová, su nombre, su carácter, tiene que verse en sus hijos. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso Jesús dice en su sermón profético, primero ustedes van a ser la sal de la tierra y después van a ser la luz del mundo. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Acá le está hablando a Jerusalén. Y el primogénito en el que se vio esto fue Jesús. Ahora, en la última generación se tienen que ver los hermanos de Jesús. Y se tiene que ver lo mismo que se vio en Jesús, esa es la promesa. Por eso los 144.000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Y esos pocas no hay mentira, porque predican solamente la verdad y reflejan ampliamente la gloria de Dios, porque tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Ahora, esta es la promesa para la Nueva Jerusalén. Acá está hablando de la Nueva Jerusalén. Y termina diciendo, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. O sea, esto es lo que Dios prometió hacer y por supuesto la palabra profética más segura y lo va a hacer. Es la obra de Él en sus hijos, en los 144.000 sellados, para que el mundo vea a los hijos de Dios. Y en el fuerte pregón, la promesa es que el pequeño de estos hijos de Dios vendrá a ser 1000. O sea, por eso Dios nos manda, vayan primero a las ovejas perdidas. Aunque muchos van a entrar por la puerta ancha y pocos por la puerta estrecha, estos pocos, el menor de ellos va a ser 1000. O sea, el menor va a ganar a 1000 personas en el fuerte pregón. El pequeño va a entrar a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora, de esto está hablando Pedro. De la promesa de Dios, que Él va a tener un pueblo en el que se vea su gloria. Y que todo el mundo sea iluminado con la gloria de Jehová. Entonces, por eso Apocalipsis 18 empieza justamente que se ve a este ángel, ¿no? Que descender del cielo de Dios e ilumina la tierra con la gloria de Dios. Y ese es el pueblo, el remanente, o mejor dicho, los sellados, el pueblo antista, que van a predicar fuerte pregón, habiendo recibido la lluvia tardía. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Entonces, Apocalipsis 18, lo que vemos es esto. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Toda la tierra fue alumbrada. ¿Y cuál es la gloria? El nombre que tiene escrito a la frente, el carácter de Dios, o el poder de Dios con la lluvia tardía, ¿no? Y este ángel va a tener que clamar con voz potente, predicando la verdad, pero por amor.
Porque este ángel tiene el amor de Dios en el corazón. Refleja el amor de Dios y va a buscar a sus hermanos por amor. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de amor. Porque justamente, como dice Apocalipsis 32, todos pueden salir de Babilonia. Y todos pueden entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Todos pueden comer del fruto del árbol de la vida. Y todos pueden beber del agua de la vida gratuitamente. Entonces, esto es lo que tiene que pasar en la última generación. De esto habla Pedro. De esto habla Primera de Pedro. Entonces volvamos a Primera de Pedro, que nos fuimos de ahí. Bueno, entonces, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, porque esa es la promesa de Dios. Esa es la esperanza, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 5. La esperanza de ellos era justamente que la gloria de Dios se volviera a reflejar en ellos. Y dice Romanos 5:5, y que esa esperanza no los avergonzaba. ¿Por qué? Porque el amor de Dios había sido derramado en el corazón de ellos por el Espíritu Santo que les había sido dado. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque como Jesús lo dijo cuando siembra la semilla del reino, y este es un tema especial esta semana, porque esta semana se habla de las palabras de Jesús, cuando dice que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, se queda sola. Y está hablando de él, porque la semilla de trigo es él, no somos nosotros. Ninguno de nosotros es semilla de trigo. Nosotros, en nuestro corazón, es la tierra donde se siembra la semilla. Pero nuestra lección da vuelta, lo pone todo al revés. ¿Por qué? Porque el que escribe la lección no entiende el Evangelio del Reino. Pero fíjense, acá está, ¿qué pasa con siembra semilla? Y alguien lo entiende y sale a predicar, es perseguido. Como dice Pablo, y todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución. Por eso eran afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Ahora, ¿en ellos había algo bueno? No. Entonces, ellos habían nacido de Dios y lo que tenían era el fruto del Espíritu, no algo propio bueno anterior. No eran oro. El oro es lo que Dios derramaba en el corazón de ellos. Ahora, el fruto del Espíritu también era fe. Entonces, esa fe tenía que crecer. Y lo que se ponía a prueba en medio de las persecuciones era la fe. Porque el que conocía la palabra de Dios y tenía fe en ella, sabía que estaba recorriendo ese camino y, como Jesús dijo, iba a ser perseguido. Seguía por fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué era probado con el fuego? El fruto del Espíritu. Lo que Dios le daba a sus hijos era probado en medio de las pruebas y les permitía brillar. Pero no era algo propio que tuvieran, que Dios lo pusiera en un crisol para que sacar lo malo y quedar lo bueno, porque no tenían nada bueno. Lo que era probado era el fruto del Espíritu, lo que Dios hacía con ellos, el amor de ellos, la fe, la paciencia, todo lo que tenían de ellos, que Dios les daba. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? Porque la fe es la fe en Dios. ¿Y cuál es el fin? Es la salvación de vuestras almas, porque somos salvos por la fe. Lo único que Dios quiere de nosotros es que tengamos hambre y sed de justicia, y cuando conozcamos el Evangelio, querramos la promesa que nos da. Y nos aferremos a ella por la fe para que Él pueda darnos esa promesa, que es la salvación de nuestras almas. Y ahora sigue siendo algo interesante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, esos profetas después los empieza a nombrar al nombrar sus palabras en 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Pero fíjense,
dice que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, lo que ellos vivían, que era una promesa, pero justamente el tiempo del Antiguo Testamento era una promesa, pero en el tiempo del Nuevo Testamento era una realidad. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba qué cosa. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora fíjense, este versículo, ¿qué les parece? ¿Qué quiere decir? Está denotando, haciendo, digamos, denotando de una manera directa que es el Espíritu de Jehová en ellos. Porque los profetas eran profetas de quién. De Jehová. Entonces, sí, Jehová es el que inspiró a sus profetas, eran profetas de Jehová, y el que estaba en ellos era el Espíritu de Jehová. Al decir el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿qué está diciendo? ¿Quién es Cristo? Jehová el Señor. Claro, porque los profetas eran profetas de Jehová. Ahora, y el que estaba en ellos era el Espíritu de Jehová. Y si el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo, Cristo es Jehová. Está diciendo eso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando uno pone estas palabras a la ley del testimonio, lo que está diciendo es que si los profetas de Jehová eran inspirados por el Espíritu de Jehová, entonces, y Cristo es justamente el que lo inspiró, entonces Cristo es Jehová. Simplemente está diciendo esto. Como Pablo en 1 Corintios 10 dice que Cristo era la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán. O sea, y que justamente por eso ellos no adoran un ídolo, no cayeron en la idolatría, porque Cristo es Jehová. Entonces eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Y ahí no está, ese versículo claramente permite ver que no hay un Dios espíritu como lo que se buscó mostrar hace mucho tiempo. Es decir, una persona, una tercera persona, ahí está siendo muy claro, haciendo referencia al Espíritu de Cristo. Claro. Fíjense Además, sí, una tercera persona que no tiene ni siquiera nombre. ¿Cómo se llama esa persona? Y que es un Dios y que no tiene nombre, anónimo. no, lo llaman Espíritu Santo, sí le ponen nombre. No, eso no es un nombre. Es un nombre. No, Espíritu Santo. Puede ser un espíritu cobarde, espíritu valiente, un espíritu que es santo. Eso no es un Bueno, nombre. sí es un nombre, porque lo llaman Espíritu Santo. O sea, cuando alguien cree en la Trinidad, uno dice Espíritu Santo, Es está que hablando de la de tercera tantas persona de la veces, Trinidad. sí, pero originalmente en la Biblia, si es que está escrito en algún lugar Espíritu Santo, en el escrito original de la Biblia, no quieren decir un nombre, quieren decir un espíritu, el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que tantas veces que dijeron Espíritu Santo que lo bautizaron de nombre Espíritu Santo, pero es algo medio que ridículo, ¿no? Porque no tiene Bueno, nombre, es un espíritu sin nombre. bueno, pero a ver, la cuestión es la siguiente. Fue bautizado así en el credo de Nicea. Creemos en el Sí, Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Ahí sí. así fue bautizado así, es un nombre que le pusieron. Ahora, el tema es que en el Antiguo Testamento no existe otra persona aparte de Jehová que No, sea Dios como Él o que sea fuerte como Él. No existe otra persona que sea coeterna con Él y sea Dios y fuerte como Él. Entonces, no. eso nos muestra que la Trinidad es un ídolo. Pero bueno, pero el nombre, uno le puede poner el nombre que quiera a un ídolo. Entonces, pero si no es Jehová el Señor, es un ídolo. Sí, sí, pero la Biblia no tiene nombre, me refiero. Ese supuesto Espíritu Santo, ¿no? No, pero no es un supuesto Espíritu Santo, es. No, que la Biblia es el Espíritu de Jehová, sí, yo entiendo eso. No, pero está O- definido como Espíritu Santo, es el nombre, así lo definió Roma, de la tercera ah, persona de no, la Trinidad. Roma, pero no la Biblia. Sí, ahí sí, sí, sí. Bueno, pero en la Biblia, esta que tenemos, que estamos leyendo, está escrito Espíritu Santo.
Estamos leyendo los cadáveres, Por la eso, Biblia católica. no es la Biblia original, digamos, no es la Biblia original. Bueno, pero es lo que Dios nos dio. Entonces estamos leyendo lo que Dios nos dio y tratar de identificar justamente lo que hay aquí y que para el que cree en lo que está acá es santo. Todo esto es santo. O sea, hay mucha gente que cree que todas estas palabras fueron inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque está sin profecía, no conoce lo que Dios nos anunció. O sea, hay que, con amor, mostrarles qué pasó con la Biblia y aplicar lo que Dios nos dio. Entonces, fíjense, si tomamos las mismas palabras de Pedro, ¿qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, acá es una acción directa, porque el profeta de Jehová lo guiaba el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo, Cristo es Jehová. O sea, en ese tiempo Cristo era Jehová, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, de Jehová hecho hombre, de Manuel, y las glorias que vendrían tras ellos. Pero vamos a ver, pongamos, por ejemplo, tomamos estas palabras de Pedro. Entonces, ¿qué dice Pedro? Que el Espíritu de Cristo es el Espíritu que guía a los profetas. Vamos entonces a la próxima epístola de Pedro, a 2 de Pedro 1. Y vamos a ver lo que nosotros conocemos. ¿Qué dice aquí? Del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús. ¿Ah? Hasta que ustedes reflejen plenamente la imagen de Jesús, hasta que el amor de Dios, el amor de Cristo esté en el corazón de ustedes, está diciendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que ninguna... Que no es interpretada por las personas de forma privada, sino que la Biblia lo explica solo, por sí sola, digamos. Lo que quiere decir Pedro acá es que no se puede interpretar una profecía de forma aislada. Pero como Dios dice, hay que ponerlas todas línea sobre línea. Ajá. O sea, no podemos interpretar una profecía independientemente de las otras. Por eso dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Todos fueron inspirados por el mismo Espíritu. Y como Dios dijo en Isaías, iba a dar un poquito aquí, un poquito allá. Y tendríamos que poner línea sobre línea, renglón sobre renglón a todas sus palabras. Ahora, pero lo interesante es que fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Primera de Pedro? Por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Porque los Es lo mismo profetas... que usa Elena White. Elena White se refiere muchísimo al Espíritu de Cristo, en vez de Espíritu Santo. Bueno, pero El Consolador. en este contexto, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Jehová. Entonces el Espíritu Santo que aparece acá, que esto sabemos, esto sí lo pusieron los sabios de Roma. Sí. Esta palabra, Espíritu Santo, porque es el nombre que le dieron a la tercera persona de la Trinidad. Pero este Espíritu Santo, en 1 Pedro aparece como el Espíritu de Cristo, y en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Jehová el Señor. Entonces es la misma cosa. Como Porque que se Cristo, olvidaron de cambiarlo, ¿te parece? En el Nuevo Testamento, en vez de, deben de haber apagado el Espíritu de Cristo y colocar el Espíritu Santo. Roma. y podrían haberlo hecho. No sé, por Dios, lo que nosotros sabemos es que poniendo línea sobre línea todas las palabras de la Biblia, no nos puede engañar nadie. Entonces acá está hablando Pedro, el mismo Pedro que en la primera epístola de Pedro dice que los profetas eran guiados por el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jehová el Señor. El verdadero Espíritu Santo. El falso es la tercera persona de una deidad que inventó Roma. El verdadero Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová el Señor. Y era el Espíritu de Cristo. Porque Cristo, ¿quién es? Jehová el Señor.
O sea, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová, y con él no hubo otro Dios. ¿Quién se hizo hombre? ¿El único Dios verdadero? ¿Qué significa Emmanuel? Que Jehová, el único Dios verdadero, la única persona que era Dios, se haría hombre. Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová. Jehová con nosotros. No hay otro. Ese es el tema. Entonces, si ponemos línea sobre línea todas estas palabras, como Dios nos dijo, y es más claro entender la Biblia. Ahora, si la leemos en forma aislada y leemos esto, entonces dice, bueno, alguien, un sacerdote católico va a decir, era guiado por la tercera persona de la Trinidad. ¿Fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo de la Trinidad. Pero cuando ponemos línea sobre línea, esto con lo que dice Pedro, y este Espíritu es el Espíritu de Jehová el Señor y el Espíritu de Cristo, porque Cristo era Jehová el Señor. Cristo es Jehová el Señor con nosotros. Entonces así la palabra de Dios toma coherencia. Y eso es lo que Dios dijo tenemos que hacer. Porque Él es un Dios de orden. Entonces cuando ordenamos las cosas, resulta claro lo que Dios quiso decir. Entonces volvamos a 1 de Pedro. Estamos en 1 de Pedro. Entonces, el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Jehová, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso Jesús dijo, cuando resucitó y le abrió a los discípulos entendimiento, le hizo entender todo lo que las escrituras decían de él, en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, porque mediante todo fue anunciado justamente lo que pasaría con el Mesías, y él tenía que cumplir todo lo que había anunciado. Ahora, pero él, como dice Elena de White, tuvo que aprender de las escrituras cuál era su misión. El que había justamente inspirado a profeta y después había hecho hombre, tenía que aprender como hombre cuál era el anuncio de la profecía. Entonces, 1 Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjense que acá pasa el Espíritu de Cristo y aparece la palabra Espíritu Santo, enviado del cielo, que es el Espíritu de Jehová el Señor. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice? Entiendan las escrituras. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque, como dice Pablo, cuando un hijo de Dios nace y es sembrada una semillita en su corazón, esa semillita empieza a crecer, pero en su corazón todavía tiene todas las otras cosas. Dice, no os conforméis o no sujetéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Y ahí está citando el Antiguo Testamento. ¿Quién dice eso? Jehová. Y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque eran ellos peregrinos en este mundo. Pero ¿qué tenían que hacer en este mundo? Tenían una misión: predicar el Evangelio, buscar la salvación de sus hermanos. Eran ministros de Dios y predicaban el Evangelio de la reconciliación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, y esto es importante, ¿para qué murió Jesús? Para rescatarnos. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir. Ahora, ¿dónde vivíamos nosotros? En el reino del príncipe de este mundo, en el atrio. ¿Y cómo vivíamos? Siguiendo
la ley que teníamos escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, Jesús vino a rescatarnos de esa vana manera de vivir. Entonces, fíjense que el falso profeta dice que Jesús nos rescató de la ley. No. Y clavó la ley en la cruz. Y ya no somos esclavos de la ley, no. ¿De qué nos rescató? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, porque la aprendimos de nuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro y plata. O sea, nos rescató y pagó el precio de nuestra redención. ¿Con qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué era Jesús? Un cordero sin mancha y sin contaminación, que no estaba contaminado por el pecado. Y esto es importante también, porque si Jesús hubiera cargado pecados, por ejemplo, perdonándoselo a otros, no sería un cordero sin mancha. Como el santuario está cargando pecados y está contaminado y tiene que ser purificado. Y esto es importante, es claro y sencillo de entender. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el plan de redención estaba creado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y ese plan era que nuestro Dios y Padre nos redimiría, haciéndose cordero, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Entonces, ¿quién lo resucitó? Dios. ¿Y quién le dio gloria? ¿Quién lo glorificó? Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, y esto es importante, la fe y la esperanza de los miembros de la iglesia primitiva, ¿en quién era? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que lo mismo que hizo en Jesús lo iba a hacer en ellos. Ellos nacían de Dios, eran guiados por Dios, eran transformados por Dios a imagen de Jesús. Y su vínculo era con Dios. Jesús los llevaba al Padre, para que el Padre hiciera en ellos la obra que había prometido. En cambio, ¿sí? Ahí en el 1.21, una lectura podría yo, conociendo que pues, las palabras Jehová, hay muchas evidencias que la palabra YHWH fueron de alguna manera suprimidas. Yo podría leer eso así: y mediante el cual creéis en Jehová, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Jehová. Sí, perfecto. Porque hay un solo Dios, que es Jehová, no hay otro. O sea, para los cristianos, Jehová y Dios era un sinónimo. Para los romanos, no, pero para los cristianos sí. Para los verdaderos cristianos. Por eso le va a la bandera un blanco puro, como Dios le mostró a Elena, que decía pureza y santidad a Jehová. Esa es la bandera que Dios nos dio a nosotros, a los adventistas del séptimo día, porque tenemos que predicar lo mismo. Y sigue diciendo acá las palabras de Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué podían obedecer la verdad? Porque la conocían, y esta es la verdad echada por tierra, porque el Evangelio de verdad lo conocían y lo obedecían. Porque como dice Pablo, al Evangelio hay que oírlo y obedecerlo. Y ellos obedecían a la verdad, que es lo mismo que tenemos que obedecer nosotros, tendríamos que obedecer nosotros cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Mediante el Espíritu. O sea, ¿cómo podemos obedecer? Mediante el poder de Dios. Para el amor fraternal no fingido, porque esto es algo muy importante. Porque una cosa es ser un fariseo y fingir que uno ama, y como dice Pablo en 1 Corintios 13, yo puedo vender todo lo que tengo y darlo a los pobres. Pero si no tengo amor, estoy fingiendo que tengo amor. Pero Dios mira el corazón, no sirve para nada esto, porque lo único que sirve es que Dios nos transforma en imagen de Jesús. Y si yo finjo algo y no soy como Jesús, no me sirve para nada. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, porque esa es la promesa de Dios, de poner su amor en nuestros corazones.
siendo renacidos. ¿Y quién puede hacer esto? El que nació de Dios. No de simiente corruptible, no de hombre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y acá cita justamente las palabras de Isaías 55. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué palabra anunciaban? La palabra de Dios, la palabra de Jehová. Eso es lo que anunciaban. Entonces, todos los discípulos, como Jesús, ¿qué hizo? Les abrió entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Y qué predicaban los discípulos? La palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. E iban y hacían que todos los que lo escucharan abrieran las Escrituras para comprobar si lo que predicaban era verdad o no era verdad. Ese es el tema. Y bueno, a ver si... Ahora lean ustedes, ya yo dejo de leer, a ver si... Porque ustedes supongo que lo leyeron y tienen algunas preguntas sobre el texto. Y ese era el objetivo, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién quiere leerlo? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí nos está dando un mensaje claro, la leche espiritual no adulterada, porque tendríamos nosotros en nuestro tiempo una mezcla. Sí. Tendríamos que poder encontrar. Tenemos algo adulterado, como Dios mismo nos dijo. Pero fíjense, lo importante de esto es que le está hablando a quién. A los que habían nacido Dios, recién nacidos. Le está hablando aquí a sus hermanos. Pedro le está hablando a sus hermanos. Le dice que había nacido Dios. El ángel de Odisea no nació de Dios. Pero los 144.000 sí iban a nacer de Dios. Pero no solamente los 144.000. Va a haber más adventistas que van a nacer de Dios. Los 144.000 son los que llegan al final del camino. Entonces, ¿qué le dice? Desechando pues todo lo que tienen en la mente y el corazón. ¿No? La malicia, engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones. Ahora, el cristiano verdadero desea, el que nació de Dios, la verdad, la leche espiritual no adulterada, para crecer. Y como dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que, condicional. O sea, el que nació de Dios es porque conoce a Dios y ahora está creciendo. ¿Y cómo sigue? Acercándoos a Él, ¿Quién piedra es él? viva, ¿Quién es él? a Cristo el Señor Jehová, Al verdadero Jesús. al verdadero. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, es decir, Él llegaría a hacer esta obra en nosotros, que lleguemos nosotros a ser también piedras vivas. ¿Quién haría esa obra? Esa obra la haría Cristo Jehová. ¿Lo haría quién? Nuestro Padre. Ahora, Nuestro fíjense, Padre. dice acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva. ¿Por qué era una piedra viva? Porque era hijo de Dios, había nacido Dios y el Espíritu de Dios estaba morando en él. Ahora, sus hermanos, porque era el primogénito, sus hermanos también iban a ser como Jesús, o sea, el ejemplo es Jesús, acercándoos a él, a Jesús, al primogénito, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, porque Dios la puso con la piedra al ángulo de su templo.
Dice, vosotros también, como piedras vivas. Ahora, como Jesús era una piedra viva, ustedes tienen que ser piedras vivas. ¿Y cómo una persona llega a ser una piedra viva? Si tiene vida. Y solo tiene vida si nació de Dios. Si fue engendrado por Dios, como Jesús, como hermano de Jesús. Tiene que nacer de Dios como Jesús nació de Dios. Como Jesucristo, hombre, nació de Dios. Entonces, una persona es piedra viva porque tiene vida. Porque nació de Dios. Y pasó de muerte a vida. Como dice Juan, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Entonces, la piedra viva es la que nació de Dios y es hermano de Jesús. Y Dios lo está transformando en imagen de Jesús y está derramando su amor en su corazón. Entonces sigue siendo, todas las piedras vivas ahora son puestas ¿dónde? En el templo que fue echado por tierra. Todos los hijos de Dios, todos los que nacieron de Dios, todos los hermanos de Jesús, todos los que en los que mora el Espíritu de Jehová el Señor, ahora son puestos juntos. Y dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, porque eran parte del templo de Dios y eran sacerdotes, eran ministros. ¿Y cómo sigue? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales aceptables a Dios? ¿Dónde lo encontramos eso, por ejemplo? Un corazón contrito. Todo lo que tiene que ver con la circuncisión del corazón, lo que Dios habla, ¿no? A ver, estamos en 1 Pedro 2.5. Vamos, por ejemplo, a Hebreos. Hebreos cita el Antiguo Testamento. Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13. Bueno, Hebreos 13, creo. 13.15. ¿Qué dice Hebreos 13.15? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ajá. Y de bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces lo importante es qué cosa. Que el pueblo confiesa su nombre, que eleva esa bandera y dice, Jehová es mi Dios. ¿Eh? Y para que la gente conozca a Dios. Así eso es lo que es el sacrificio de alabanza, está en Salmos 50:14, Salmos 50:23, Salmos 69, el 30 al 31. A ver, vamos a 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Pero vamos a ver, hay otro salmo que era más claro. Salmo 107. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, ¿no? Y publiquen sus obras con júbilo. Entonces, lo que dice Pablo, el autor de Hebreos, es que justamente lo que tenemos que ofrecer a Dios es eso, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos acá. Bueno, volvamos a 1 Pedro 2.5. Y sigue siendo el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Dónde está esto? Fíjense, ahora está citando el Antiguo Testamento directamente. ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Esto es Isaías 28, 16. Y ahora va a citar Salmos. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, acá está uniendo. Fíjense, si los que hicieron esto, que pusieron todo acá en itálica, tendrían que, acá, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, estas son palabras de Pedro. Esto no tendría que estar itálica. Lo que está en itálica es lo otro. La piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, esto es lo que dice el Salmo 118, 22. ¿No? Está acá. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y habla también de la puerta de Jehová. Pero hay algo interesante. Y después, y esto le agrega Pedro, no tiene que estar en itálica. ¿Y qué cosa? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron destinados, son palabras de Pedro. Lo interesante es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Dónde aparece esto? Y esa es Isaías 8, 13 y 14, donde Jehová anuncia que Jehová sería la piedra de tropiezo. O sea, la roca, Jehová sería la piedra de tropiezo. Y sigue diciéndoles, más vosotros sois. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde los llamó? De las tinieblas, del reino del príncipe de este mundo, aquí a su reino, a su luz admira. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es interesante esto que le está hablando también a judíos y a gentiles que antes no eran pueblo. Sí, seguro, esa es nuestra misión. Predicar la verdad, e iluminar la tierra con la gloria de Dios, pero eso solo podemos hacerlo si nacemos de Dios. Entonces, ¿le está hablando a quién? A hermanos gentiles también. Antes no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense que acá está poniendo todo en itálica como si fueran citas del Antiguo Testamento y son palabras de Pablo. Porque el que puso acá las itálicas no conoce la palabra de Dios. Eso es increíble. Bueno, sigamos leyendo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esas palabras, hermanos, ¿Qué les parecen esto? por causa del Señor, por causa de Jehová, someteos a toda institución humana, ya sea al... Hay palabras que son claras, por ejemplo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
esto sacado de contexto puede entenderse mal. Es decir, fácilmente un versículo de estos puede utilizarlo un ministro en alguna iglesia caída para inducirlos a las personas y también dentro de nuestra propia iglesia, a inducir a una persona a obedecer las cosas dadas por los hombres, porque ahí hay una dirección concreta a que obedezcan a toda institución humana. Es decir, no sé si yo lo he pensado ese versículo, si yo guardo, es decir, si yo estoy en una transformación guardando los mandamientos, cada vez, digamos, teniendo un cambio en mi vida, pues yo no voy a estar en una afectación a las instituciones humanas. Mas no, haría yo, no veo por qué Jehová iría a decirle a su pueblo, sométase a toda institución humana. En mi concepto, no sé, yo veo eso ahí un poquito disonante. Sí, sí, porque, a ver, como Dios lo reveló, hay instituciones que son gobernadas por el dragón. Entonces, someteos a toda institución humana, digamos, no es correcto. O sea, respetar es una cosa y otra cosa someterse. Pero Jesús fue claro, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el mismo Pedro le dijo a los sacerdotes que le querían prohibir a él y a Juan predicar en el templo. Juzguen ustedes, o sea, ¿qué es lo correcto? Si obedecer a Dios o a los hombres. ¿Y qué dijo Pedro mismo? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, ahí entraría a una contradicción. Y esto lo ponemos junto con lo otro, no se contradeciría, o sea, porque uno, digamos, se somete a toda institución humana mientras el rey no haga algo contrario a la voluntad de Dios. Pero si el rey establece una ley dominical activa, como lo hizo la bestia romana, y bueno, uno tiene que ser fiel a Dios. Entonces uno no tiene que someterse a nadie sino a Dios y respetar al rey. Aquí hay otra parte, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Yo Claro, tenía conocimiento en el Antiguo Testamento que Jehová ponía rey en su pueblo. sí. Es decir, él levantaba rey en su pueblo, pero aquí está colocando que todos provienen de él. Entonces, esa es otra parte que lo he observado y digo, bueno, él los colocaba en su pueblo, pero acá está diciendo que todos son enviados por él, Ajá. que es Bueno, algo que se ha visto muchísimo en el contexto de nuestra hermandad, de que todos los gobernantes son puestos por Jehová. ¿Sí? los cuernos En del la dragón actualidad los pone el dragón, no Jehová. los pone Entonces, el dragón. las cabezas del dragón, ¿quién las nombra? El Jehová, dragón. el dragón. Y los cuernos del dragón, Jehová o el dragón. El dragón. Entonces, ¿y para qué los pone? ¿Para perseguir al pueblo de Dios? No los pone para... Desde luego, entonces, son dos versículos muy particulares que pienso que fueron muy adaptados a la conveniencia. Sí, 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 estos pues es probable que hayan sido cambiados en el siglo IV para en el tiempo en que la iglesia se une al Estado. Sí, sí, sí. Porque es claro que cuando yo leo en el antiguo, Jehová colocaba rey en su pueblo, mas no en los otros pueblos. ¿Sí? Entonces, ahí queda como algo contradictorio, porque dice, como por él enviados. ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Acá hay una diferencia, fíjense, este versículo es claro.
que se contradice con el versículo 13, porque alguien libre no se somete, no es alguien que está sometido. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, jamás hacer lo malo, sino como siervos de Dios, porque fueron liberados del reino del príncipe de este mundo, son libres. ¿Para qué? Para hacer el bien, no el mal. Pero ahí se ve, al poner línea sobre línea, vemos entre el 13 y el 16 que hay algo de contradicción, sin duda. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿En qué? Como dijo Jesús, al César denle lo que es de César. Ahora, si el César quiere tomar la honra de Dios, no. Hay un límite. Pero siempre hay que respetar a quien las autoridades, pues estamos viviendo en países que tienen autoridades y nosotros tenemos que respetar las leyes civiles, mientras no estén en contra de la voluntad de Dios. Ahora, cuando hay una colisión, hay que honrar primero, temer y seguir a Dios, antes que a los hombres. Muy claro. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Para qué pasaba en ese tiempo? Existía dentro del Imperio Romano, dentro de las leyes civiles, personas que compraban a otros como esclavos, como siervos, y eran dueños. Entonces, ¿cuál es el consejo? Y el consejo de Pedro es no hacer una guerra civil para libertar esclavos, sino que dice que estén sujetos con todo respeto a sus amos, a los buenos y a los malos. ¿Por qué? Porque con ese testimonio los podían ganar. Porque ese era el objetivo, o sea, pensar en el otro, salvar al otro, esa es la misión del cristiano. Aunque el otro fuera el amo, que lo hubiera comprado. Pues es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y nos está dando la razón de lo cual, es decir, si haciendo lo bueno y sufrimos y lo soportamos, ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ahí nos da la explicación de lo que está en el 18 y 19. ¿Podríamos traer el 18 y 19 al tiempo presente? Y sí, porque en este tiempo también vamos a ser perseguidos. Pero vamos a tener que dar testimonio. Porque todo el que trate de vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces, el tema es cuando se fuera recuperado el conocimiento de la verdad y empezara a ser predicada. Y volvería a haber persecución. Entonces, pero Dios nos llamó para ser sus testigos, como dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí dice esa parte, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Claro, porque nosotros no tenemos que juzgar, sino simplemente Jesús que decía, incluso oraba, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaba buscando salvar al que lo agredía, ¿no? Y a los que lo abofeteaban, lo insultaban, le escupían. Él vino a salvarlos, no estaba pensando en ellos, no en él, sino
en la persona a la que él quería salvar, porque la amaba. Y eso es lo que va a pasar con los hijos de Dios. O sea, no van a amenazar, no van a maldecir, no van a responder, no van a agredir, sino van a buscar salvar a la persona. Y ese testimonio es el que va a abrir los ojos de la gente, de mucha gente, de los que tengan hambre y sed de justicia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que Acá se nosotros, olvidó de cambiar el madero por una cruz, pero ¿no? quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermano Cristian, ese versículo conecta con Isaías, permítame lo digo, Isaías 53. 40, Isaías 43, 24. No Sí. compraste para mí aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. No, Quien no, llevó el... porque eso es lo que Jehová está diciendo cuando Él los perdona, pone eso, carga esos pecados, pero eso lo sigue cargando. Ahora, lo que hizo Dios sobre su cordero, como dice Isaías 53, cargó el pecado de todos nosotros para predestinarnos para salvación. Ok, es Y con porque Isaías los que están en el 53. santuario tienen que ser limpiados después. Ah, ok, con Isaías 53, 5. Ajá. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mm. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, el pecado de todos. Ahora, los que están en el santuario son los perdonados, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos para predestinarnos para salvación. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Entonces, ¿qué para que quedó nosotros... clavado en el madero? Esos pecados, porque Él con su muerte pagó y esos pecados quedaron clavados. El acta en la deuda de los pecados quedaron clavadas, porque las pagó en la cruz o en el madero. Y eso es lo que quedó clavado, no la ley, sino nuestros pecados. para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Es decir, yo en algún análisis de, de Walter Bate, él precisaba mucho que el canon del Nuevo Testamento había sido desplazado. Las cartas de Santiago, Pedro y las de Juan posiblemente estaban después de la carta de Hechos, lo cual iba a permitir comprender las cartas de Pablo. Entonces, si yo analizo esta parte que me dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, ahí queda muy claro el acta que fue clavada, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué sé? Cambio, si yo leo primero lo de Pablo y luego dejo para leer algún día lo de Pedro, pues difícilmente voy a comprender lo que me está hablando Pablo. Claro. Pero si leemos el Antiguo Testamento, antes de leer a Pablo, también lo entendemos. Claro, ok, muy bueno, sí. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A quién volvieron? ¿Quién es nuestro pastor? Salmo 23. Este obispo, pero ahora habéis vuelto al pastor. Ajá. Pues eran ovejas descarriadas, pero ahora volvieron al pastor. Obispo es como por ahí es un agregado, al pastor de vuestras almas. El pastor de vuestras almas, porque ahí es en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descargamos como ovejas, Ujú. cada cual se apartó por su camino. Sí.
Pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Porque ellos habían vuelto ¿a quién? A Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Jehová es mi pastor. Sí. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Digamos, así lo que tenemos que hacer es analizar todas las palabras de la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, poniéndolos. En este caso, 1 Pedro 1 y 2 no tiene tantos problemas teológicos, tiene algunas cosas agregadas por ahí o cambiadas, pero hay otros pasajes de la Biblia donde se agregan cosas que son totalmente extrañas y contrarias al Antiguo Testamento. Esas son las que tenemos que analizar también poniéndolas todas a la luz de la ley y el testimonio. Bueno, ¿quieren seguir leyendo 1 Pedro o lo leemos después, terminamos el sábado? Pero por ahí es más interesante que ustedes lo lean, terminen de leer, y si hay un versículo, algún tema que les parece interesante que analicemos, lo hagamos. Sí, hermano Cristian. ¿Les parece que hacemos así? Está bueno. Mejor leerlo y después, Entonces el sábado a la tarde donde nos surge lo la analizamos duda. entre todos. Ok, bien. Bueno, Sería del 3 al 5. sí. Y si quieren leer 2 de Pedro, lo que quieran. Entonces después, si hay algún versículo que puede traer alguna dificultad, lo analizamos en conjunto y vemos justamente ponerlo línea sobre todo lo que Dios anunció. De acuerdo, hermano Cristian, sí. Muy bueno el ejercicio para ir desarrollando. Sí, lo puedo hacer con cualquier pasaje del Nuevo Testamento que ustedes quieran, o sea, cualquiera que quiera que vea.